Así, ahí está, hablo Ahí en la está. grabadora. Nuestra compañera la grabadora, habla también. No, les decía que no tuvieron actividad esta semana, así que lo que yo les pedí cuando les mandé el mensaje era que fueran revisando todas las observaciones que yo les hice y todo. Yo voy a subir al aula mañana o el viernes a más tardar los mejores trabajitos en relación a la parte combinatoria y los mejores trabajitos en la parte de probabilidad para que lo tengan de referencia también para poder hacer el práctico de la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer un práctico que va a durar toda la semana, igual que en física, que yo lo voy a dejar subido el lunes o martes a más tardar, creo que el lunes, y le van a tener toda la semana para hacerlo, se lo van a tener que entregar el viernes o sábado, ya voy a ver, o capaz que les doy hasta el otro lunes, no importa. Ese trabajo va a ser en grupos de 3 o de 4, no sé, va a ser, los grupos los voy a armar yo, o sea que yo les voy a decir con quién tienen que trabajar, y va a ser básicamente la aplicación de la combinatoria y la probabilidad en forma conjunta, se van a tener que, vamos a hacer un cierre del tema, utilizando las dos herramientas, pero va a ser un práctico en realidad, si bien puede tomarse como que es de evaluación, también va a ser de aprendizaje, o sea, yo les voy a habilitar un canal de consulta, me van a poder preguntar, o sea, la idea fundamental es que podamos cerrar el tema evaluando, por supuesto, con una nota, pero que ustedes puedan terminar de aprender bien los dos temas. Recuerden esa nota, como es un trabajo integrado y cierra esta primera parte, forma parte del promedio de todo lo que venimos haciendo y es seguimiento fundamentalmente. O sea, este trabajo integrado va a tener más peso, pero sigue siendo este promedio que yo estoy armando con ustedes, que todavía no va a impactar en libreta ni nada por el estilo, porque eso, con este tema de la pandemia, no vamos a tener carga de libreta, ni cierre de trimestre, ni nada por ahora. Así que no, la idea es que sigamos aprendiendo, vayamos evaluando cómo vamos, pero no se pongan locos de que esto que sigue siendo un promedio, no es una nota ni es una prueba con nota directa, eso es lo que quiero decir. Y en realidad, como hemos cambiado totalmente el escenario de aprendizaje, yo quiero que ustedes entiendan que ahora ustedes tienen todos los materiales, todas las consultas, todo lo que puedan hacer, lo pueden consultarse, buscar libros, buscar material, leer cosas, o sea que a lo que yo voy a apuntar más es que a ustedes profundicen y revisen todo lo que han hecho y aprendan más y mejor a que se acuerden de memoria una fórmula y me la apliquen en una prueba. No es ese el objetivo del práctico. Por eso el práctico va a durar toda la semana también, o sea, porque van a tener un tiempo importante porque quiero que lo hagan bien, que lo hagan bien prolijo, que me pongan todos los procesos. Y bueno, esa es la intención fundamental. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Quedó claro? Sí, 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 perfecto. perfecto. Es más o menos lo mismo que física. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? 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 Bueno, voy a compartir una presentación que está totalmente vacía en realidad. Una presentación de PowerPoint que después cuando terminemos de explicar va a quedar llena. Yo esa presentación después se las voy a subir al aula también. Y voy a ir haciendo de a una diapositiva. Termino una diapositiva de explicar una diapositiva y antes de pasar a la siguiente, abro el juego para que me pregunten. ¿Estamos? Así cada uno me va viendo si entendió o no lo que yo planteé. No va a ser muy bonita la presentación, porque la estoy armando ahora, después la puedo hermosear, pero sí va a ser efectiva en realidad, y eso es lo que más me importa. Bueno, en primer lugar, para cerrar el tema probabilidad y para explicar algunas cosas, fíjense si cierran los micrófonos. Para explicar el tema probabilidad, les decía, lo primero que tenemos que entender es el concepto de probabilidad. Probabilidad es una medición cuantitativa o es intentar medir cuantitativamente la posibilidad de que ocurra algo, de que ocurra un evento. O sea, asignarle un número a algo que no está claro si va a ocurrir o no, por así decirlo, o que tiene una posibilidad de ocurrir, ¿sí? A ver, todos contestaron re bien el ejemplo de los dos dados. Si yo tengo dos dados y tiro los dos dados,
la probabilidad de que me salga un 1, sumando los dos dados, es 0. No hay forma, porque es un suceso imposible. Pero la probabilidad de que me salga un 6, o la probabilidad de que salga un 7, o la probabilidad de que salga un 12, depende del azar, depende de cómo caigan los dados. Y es una situación azarosa, o sea, está involucrado el azar. El azar quiere decir que yo no tengo la posibilidad de tener claro, seguro, absolutamente seguro, lo que va a pasar, ¿sí? Hace muchos años los matemáticos tenían un concepto de azar que estaba relacionado con los juegos y con las cuestiones que tenían que ver con la probabilidad de algo tipo juego, de rifa, de que algo pasara porque dependía del azar, los dados, las cartas, lo que fuera. Pero resulta ser que en la discusión que tenían con los científicos planteaban que la ciencia era determinista, o sea, determinista es lo contrario de probabilístico, quiere decir que yo siempre puedo asegurar lo que va a pasar. Y a medida que la ciencia avanzó y avanzó mucho, las cosas empezaron a ser mucho más probabilísticas. De hecho, no sé, hay varios de ustedes, varias de ustedes que van a estudiar medicina, yo sé que estaban en ese tema. Los médicos trabajan muchísimo con la estadística y con la probabilidad, porque dicen, no hay nada determinista, de hecho lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Todas las cuestiones que se habla sobre el coronavirus son todas probabilidades que se basan en estudios estadísticos que dicen, bueno, de cada 5 personas se enfermó una, se supone que hay una probabilidad del 20% que alguien se enferme. Pero en realidad, este avance de la ciencia en relación a que cada vez se está complicando más, o cada vez los científicos están entendiendo más que la ciencia es caótica, en el sentido de que no se puede predecir las cosas, podemos ampliar el concepto de probabilidad y decir que es todo aquello que realmente no podemos determinar claramente el resultado, o sea, cuánto va a dar algo. Entonces, todo aquello que no sabemos cómo va a ser, evidentemente va a tener una probabilidad asociada, siempre va a tener una probabilidad asociada, siempre. Profe, perdón, por las dudas, sí. no estás compartiendo pantalla todavía, ¿no? Sí, comparte pantalla, ¿no se ve? No, no se ve. No, no se está viendo. No se ve Sí, como computadorita nada más. Este Jitsi a veces se porta mal con eso. Ahí voy a intentar de nuevo. Dale. A ver. No, perdón, ya sé lo que me pasó. Qué payaso. Tenía apagada la cámara. Entonces, si yo apago mi cámara, ustedes no van a ver nada, evidentemente. Qué pavote. ¿Ahí se ve? ¿Se ve ahora el PowerPoint? No. Se ve una pantalla gris. Pero recién se vio cuando... No se ve nada. Ahora Ahí se ve. Ahora sí se ve. No veo. no, yo tampoco. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, se ve. Yo veo ahí. ¿Se ve que dice probabilidad clásica ahí? O sea, se ve como muchos píxeles, pero ahí sí ve que algo hace medio pixelado. pixelado. Sí, El tema de los Ahí se ve mejor. Ahí se el ve tema de bien. los píxeles puede ser porque la internet mía esté floja o la de algunos de ustedes. Bueno, vamos a tratar de que se vea. De igual manera yo voy explicando y después les va a quedar la diapositiva. Okay. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Sí. Sí, ahí se ve bien. Se ve re bien. Ahí se ve bien. Bueno, apaguen los micrófonos entonces. Bueno, entonces les decía que eso provoca que yo pueda tener dos concepciones de la probabilidad. Una es la probabilidad clásica. La probabilidad clásica básicamente lo que habla es la ley de Laplace, o sea, es lo que ustedes pusieron como ley de Laplace. La probabilidad clásica lo que dice es que si yo quiero calcular la probabilidad de algo azaroso, lo que puedo pensar en forma teórica es cuántos casos favorables tengo y cuántos casos posibles hay. Si yo divido esas dos cantidades, siempre me va a dar un número que está comprendido entre 0 y 1, porque siempre los casos favorables son menores a los casos posibles. Si no sería una contradicción. O sea, eso me va a dar a mí siempre voy a obtener un valor comprendido entre 0 y 1. Voy a ir escribiendo acá para que lo tengan. Y ese valor comprendido entre 0 y 1, luego puede pasarse
a porcentaje. O sea, si estamos hablando de 0, es el 0%. Si estamos hablando de 1, es el 100%. Y en el medio están todas las probabilidades. Evidentemente, un suceso que tenga una probabilidad de 80% es un suceso altamente probable. Un suceso que tenga un 3% de probabilidad es un suceso poco probable. ¿Sí? Si yo agarro una moneda, vamos al ejemplo más fácil de todos, al más simple de todos. Si yo agarro una moneda, los casos posibles son dos: que salga cara o que salga cruz. O, ¿cómo se le llama? Seca. Bueno, cruz. Cara o cruz. Son dos casos posibles. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? Estamos hablando de un caso favorable sobre dos posibles. Y esa probabilidad es probabilidad teórica o probabilidad clásica. Estamos hablando de un 50% de probabilidades, lo cual es bastante simple de pensar. Evidentemente tengo un 50% de probabilidades. Pero ahora quiero que piensen esto, y ahí aparece el concepto de probabilidad empírica, que era un concepto muy importante, y que en los trabajos que les voy a recomendar, en los que voy a cargar en el aula, hay muy pocos trabajos que pusieron la fórmula, pero la van a tener, que es números de experimentos positivos, dividido el número total de experimentos. La probabilidad empírica está relacionada con lo que sería una cuestión experimental, pero también se puede calcular probabilidades así. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la moneda, yo lo podría calcular con probabilidad empírica. ¿Qué debería hacer? Debería agarrar la moneda y tirarla, en vez de una sola vez, tirarla 70 veces, o 200 veces, o 15.000 veces, o, estoy haciendo muy exagerado, 300 millones de veces, ¿sí? Si yo la moneda la tiro una vez, voy a esperar que me salga cara o cruz. Si yo la tiro dos veces, debería suponer que si la probabilidad es un 50%, la moneda va a salir una vez cara y una vez cruz. Pero eso no es cierto que vaya a ocurrir si yo hago experimentos. Porque a lo mejor la tiro dos veces y me salen dos caras. La tiro tres veces y me salen tres caras. La tiro 10 veces y me salen 10 caras, lo cual ya sería muy poco probable, muy poco probable. Pero supongamos que pasa. El tema es que si yo aumento el número de experimentos que tiendan a infinito, o sea, que los experimentos se hagan mucho más grandes, o sea, que yo haga en vez de 10 veces tirar 200 millones de veces, la probabilidad empírica debería igualarse a la probabilidad teórica o clásica. Básicamente es eso, la diferencia entre la probabilidad empírica y la clásica. La empírica está basada en experimentos y la clásica está basada en la teoría, o sea, en lo teórico. Con lo cual, evidentemente, la semana que viene ustedes van a hacer algunos experimentos en relación a esto, y por eso se los quería explicar para que lo tuvieran claro. Y para pensar que la probabilidad se puede calcular no solo para monedas que tiro, o dados, o cartas, sino que la probabilidad también sirve para agarrar y decir qué probabilidad tiene un jugador de básquet en encestar un tiro libre. Entonces, ¿yo qué hago? Lo pongo a tirar tiros libres y lo pongo a tirar 200 tiros libres y digo, si de los 200 tiros libres el tipo metió 120, yo sé que él tiene un 60% de probabilidad de meter tiros libres. Con lo cual, el partido siguiente voy a esperar que el tipo de cada 10 tiros meta 6. No es real que vaya a meter 6 porque es azaroso, pero es muy posible que el tipo meta entre 5 y 7 o meta entre 4 y 8, pero es muy difícil que el tipo no meta tiros libres, porque él tiene un 60% de probabilidad de meter tiros. Entonces, esa probabilidad calculada con los experimentos es la que se llama probabilidad empírica y en realidad es la que más se utiliza en la vida cotidiana. O sea, los médicos, los economistas, todos calculan cuestiones con la probabilidad empírica. Y acá quiero hacer una referencia antes de seguir. Había un punto que hablaba del dólar y de que si el dólar va a aumentar o no va a aumentar, y si eso era un evento probabilístico o no. Y hay un montón de respuestas diferentes, pero todas estuvieron muy ingeniosas y muy interesantes. Y en realidad la mayor cantidad de gente opinó que es un evento probabilístico.
Y yo les diría que sí, básicamente porque es un resultado impredecible. Pero ese evento probabilístico se debería poder asociar a una probabilidad. Por ejemplo, si el dólar hoy está a 100, la probabilidad de que mañana valga 101 o 99 es alta. Ahora, la probabilidad de que mañana el dólar valga 20 pesos es bajísima, pero no puedo asegurar que es cero, porque podría ocurrir algo justo hoy, un cataclismo total, y hacer que el dólar baje 20 pesos. Eso sería casi imposible. Y su probabilidad sería 0,00000001. No sé si me van siguiendo. Ahora, que el dólar valga 101 pesos mañana, tiene una probabilidad asociada más grande. Entonces, evidentemente, casi todo lo que nos pasa en la vida cotidiana, casi todo lo que nos pasa en la vida cotidiana y en la ciencia y en los fenómenos, casi todo es probabilístico. Eso es complicado pensarlo, pero es un poco romper la cabeza de creer que la ciencia siempre le pega a todo y siempre podemos predecir todo. Evidentemente no es tan fácil, ¿no? Cierro esta diapositiva. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Nadie? Cualquier cosa lo ponen en el chat. ¿No? Cuento hasta 5, 4, 3. No hay dudas, no hay dudas. No. Ninguna duda. Listo. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. La segunda cosa que vamos a discutir, vamos a dar un ejemplo fácil de probabilidad. Y nos vamos a remitir a nuestro queridísimo frasquito de bolitas, que es un frasco con 6 bolitas rojas. Este ejemplo está en todos lados, pero a mí me encanta, así que les pido disculpas. 5 verdes y 2 amarillas. ¿Sí? Fíjense una cosa. Eso es una situación experimental. Y yo ahora me pregunto, agarro y digo, ¿qué probabilidad tengo al sacar una bola al azar? ¿Qué probabilidad tengo de que sea roja? Probabilidad de que sea roja. Fíjense una cosa, antes de empezar, si yo tengo ese experimento y les abro el micrófono cuando termine la pregunta, si el experimento aleatorio es sacar una bola al azar, o sea, sacar una bolita, mezclar el frasco, por supuesto no estoy viendo lo que estoy sacando, ¿no? Mezclo el frasco y saco una bolita al azar. Es un experimento aleatorio porque depende del azar, eso es una definición muy pavota y muy simple de pensar. ¿Cuál es la probabilidad, o sea, cuál de las bolitas es la que mayor probabilidad tiene de salir? La roja. Evidentemente la roja, porque de las 13 bolitas que hay en el frasco, hay 6 rojas, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ve eso? Bien. Entonces yo puedo decir, la probabilidad de que sea roja, y me encantaría que me escriban los trabajos prácticos así como estoy escribiendo yo, o sea, no probabilidad de A teórica, sino probabilidad de que sea roja. La probabilidad de que sea roja va a ser igual a, esperen que ingreso la ecuación, va a ser igual a la cantidad de bolitas rojas, serían los casos favorables, sobre la cantidad de bolitas totales. Con lo cual estamos hablando de básicamente 40%. 6 sobre 12. Voy a terminar este cálculo completo para que lo tengan. 6 sobre 12 igual a 0,5 igual al 50%. Acuérdense que Son 13 bolas igual. Son 13. Ah, son 13, perdón. Qué pavote.
0,5, esperen que acá agarro la calculadora. Estamos hablando de un 0,46. 0,46. Gracias. Sí. O sea que estamos hablando de un 46%, ¿no? Toda la probabilidad se puede pasar a porcentaje multiplicando por 100 directamente, es lo más fácil. O sea que la probabilidad de sacar una bolita roja es un 0,46% o un 46%. Eso quiere decir que si yo me pusiera así muy aburrido en este día de cuarentena, agarrar el frasco y lo mezclara y sacar una bolita, la volviera a poner adentro, mezclara de nuevo, sacar otra bolita y fuera contando las bolitas como me dan, debería esperar que de cada 100 veces que yo haga el experimento, en 46 salgan bolitas rojas, lo cual nadie me asegura, es solamente una estimación de lo que puede llegar a pasar. Sí puedo asegurar fácilmente que voy a sacar seguramente más bolitas rojas que amarillas, porque las verdes y las rojas más o menos la probabilidad va a ser la misma, pero las amarillas son muchas menos, entonces es muy difícil que yo saque una bolita amarilla. Por lo tanto, de hecho, la probabilidad de las amarillas es 2 dividido 13, o sea, estamos hablando de un 15% contra un 46% de las rojas y un 40% aproximadamente de las verdes, ¿no? Eso es importante tenerlo claro, como para entender que no quiere decir que yo todas las veces que, si yo sacara 10 bolitas, seguro que 4 o entre 4 y 5 son rojas. A lo mejor salen todas las veces amarillas, pero sería muy poco probable eso que yo estoy diciendo, ¿no? Esto es un ejemplo típico de un cálculo de probabilidad. Ustedes lo tuvieron que hacer cuando pensaron lo del Mantovani, que ahí me faltó a mí pasarles el dato de cuántos alumnos de sexto hay en realidad, y lo que hicieron todos, más o menos todas, fue dividir la cantidad de chicos del colegio dividido 6, suponiendo que cada curso tenía la misma cantidad de chicos, lo cual no es cierto, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Genial. Bueno, voy a copiar la diapositiva. Bueno, no la voy a copiar así. Y voy a usar el mismo ejemplo para empezar a complicar un poco las cosas. Por ejemplo, si a mí se me ocurre utilizar la regla del complemento, o ley de complemento, regla de complemento, yo podría cambiar este experimento de la siguiente forma. La regla del complemento dice que la probabilidad de que ocurra A es 1, o sea, el 100%, menos la probabilidad de que no ocurra A. O al revés, si lo quiero de la misma forma, puedo escribir que la probabilidad de que no ocurra A es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra A. O sea, el 1 es el 100%. La probabilidad de que no ocurra ese 100% es lo complementario del 100%. Por eso esta ley se llama ley del complemento. O sea, el hecho que dice, si ocurre A y la probabilidad de A es el 100%, es 80%, la probabilidad de no A es el 20%. Con lo cual, yo podría cambiar este ejemplo y decir, tengo un frasco con 6 bolitas rojas, 5 verdes y 2 amarillas, y al sacar una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea amarilla? Abro el juego. La probabilidad de que la bolita que yo saque no sea amarilla, ¿es alta o baja? Es alta. Alta. Es alta, porque hay pocas amarillas. Entonces, fíjense cómo aplicaría yo correctamente la ley del complemento. Yo diría, la probabilidad de que sea amarilla es igual a la cantidad de bolitas amarillas dividido la cantidad de bolitas totales. O sea, estamos hablando de 2 dividido 13, que me da 0,15, y ese 0,15 es un 15%. Pero eso no es lo que yo quiero calcular. Lo que yo quiero calcular es la probabilidad de que no sea amarilla. Probabilidad de que no sea amarilla.
Para el práctico no voy a tener drama de que me escriban así las probabilidades, repito, es un interesante uso ese que estoy haciendo yo. La probabilidad de que no sea amarilla va a ser entonces 1 menos la probabilidad de que sea amarilla, y por lo tanto yo puedo estar diciendo que esto va a ser 1 menos 0,15, va a ser 0,85, y estoy terminando de demostrar que la probabilidad de que no sea amarilla es altísima. Estoy hablando de un 85%. O sea, si yo hago el experimento, tengo que esperar en una alta probabilidad de que no me salga amarilla. ¿Sí? Eso se llama ley de complemento. Evidentemente muchos ni siquiera la utilizaron porque la pensaron al revés. ¿Cómo se la puede pensar al revés? Y bueno, entonces si yo digo, no quiero que sea amarilla, sumo la cantidad de bolitas rojas y verdes y calculo esa probabilidad y es lo mismo, evidentemente. Porque acá tengo 6 rojas, 5 verdes y 2 amarillas, digo 11 sobre 13 y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es una ley muy simple de usar, pero es muy importante porque muchos eventos y muchos experimentos se calculan de esa manera. O sea, qué tiene que pasar para que no ocurra un fenómeno, no para que ocurra. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, genial. Bien. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. Bueno. Ahora empezamos a complicarnos un poquito la existencia. Fíjense una cosa. No la voy a copiar porque no me va a servir. Nos dejamos la bolita de por medio y vamos a hacer otra cosa. Miren. Ahora vamos a suponer esto. No, vamos a poner esto. Bueno, leo el problema. Dice, el experimento es elegir un empleado al azar en una empresa de 400 empleados, de las cuales yo tengo ese dato. Tengo esos datos. Dice, 250 empleados trabajan en venta y 150 en administración. Y el otro dato que tengo, que es algo que acabo de armar, por supuesto, dice que 300 son mayores de 40 años y 100 son menores de 40 años. O sea, hay un 75% de mayores de 40 años y un 25% de menores. Ahora vamos a aplicar otra regla, que es una regla importantísima, que también se la puede calcular con la fórmula de Laplace, pero es ya cada vez más difícil, que es la regla de la adición. La regla de la adición está relacionada, y esto, porque por ahí los apuntes en las cosas, en los chicos teóricos lo complicaban un poco, con la conjunción o. Eso es lo que más ustedes tienen que tratar de entender. Es cuando quiero calcular que ocurra algo o que ocurra otra cosa. No que ocurra y, o sea, no que ocurran al mismo tiempo las cosas, sino que ocurra esto o ocurra esto. ¿Sí? La regla de la adición tiene dos reglas en realidad. Una que es re fácil, que es la regla especial, que la regla especial requiere que los eventos sean mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. O si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. ¿Sí? La regla especial de la adición sería esto. Fíjense, voy a poner la pregunta. ¿Qué probabilidad tiene
sacar un empleado al azar y que sea de ventas o de administración. ¿Sí? Son eventos, en este caso tenemos estos dos eventos nada más. Vamos a hacer una cosa para que lo vean de otra forma, si no es cierto. Vamos a poner que 100 son de administración y 50 son de mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué probabilidad tiene sacar un empleado al azar y que sea de ventas o de administración? Fíjense una cosa. Si un empleado trabaja en la sección de ventas, ¿puede también trabajar en la sección de administración? No, porque o trabaja en ventas o trabaja en administración. No hay forma de que el empleado cumpla con las dos características. Entonces, trabajar en ventas o trabajar en administración son eventos mutuamente excluyentes. Y si son eventos excluyentes, quiere decir que la probabilidad de que sea ventas o administración es la probabilidad de que sea de ventas más la probabilidad de que sea de administración. ¿Por qué sumo las probabilidades? Y sumo las probabilidades porque a mí me viene bien cualquiera de las dos cosas. O sea, si yo estoy diciendo que sea de ventas o que sea de administración, cualquier empleado que salga, que sea de ventas o que sea de administración, me va a sumar porque a mí lo que me interesa es que sea de una de las dos, no importa de cuál. Por eso se suman las probabilidades, porque hay más probabilidad de que sea de ventas o de administración. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo los dos conjuntos. Entonces, fíjense una cosa, yo ahí diría, esto sería 250 dividido 400 más 100 dividido 400. O sea, tendría una probabilidad de, a ver, lo vamos a hacer. $250 dividido 400, estamos hablando de 0,625 más 0,25 y esto me va a quedar igual a 0,875. Con lo cual yo podría decir que casi estoy hablando de un 88%. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que si yo los tengo a todos los empleados metidos adentro de un galpón y digo, bueno, a ver, salga uno al azar, cualquiera, tengo una altísima probabilidad de que trabaje, que sea un empleado de ventas o un empleado de administración. Evidentemente acá a los únicos que no estoy teniendo en cuenta son a los de mantenimiento, ¿sí? Con lo cual, la regla especial es muy fácil de calcular, pero requiere que los eventos sean mutuamente excluyentes, o sea, requiere que la persona que salga no pueda estar en las dos categorías al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos? Cierro esta diapositiva. ¿Preguntas? Yo propongo una pregunta. Dale. O sea, si directamente haces 350 dividido 400, o sea, te da lo mismo, pero deja de ser de adición. No. En realidad, Lu, lo estás haciendo perfecto. O sea, lo que vos estás haciendo básicamente es sumar, es hacer casos favorables sobre casos posibles. El problema de eso está perfecto. De hecho, la fórmula de casos favorables sobre casos posibles es una fórmula que, si uno la razona, la puede aplicar perfectamente. En realidad, la regla de adición colabora cuando los ejemplos son un poco más complejos, porque ahí te cuesta ya ponerte a pensar cómo se da la cosa. En este caso no es difícil, porque vos agarrás y decís, che, si quiero que sea de administración o de venta, sumo los dos grupos de empleados y lo divido por el total de empleados y me va a dar lo mismo. Es exactamente lo mismo.
De hecho, matemáticamente, fíjate que las dos fracciones comparten el mismo denominador, o sea que se suma el numerador, o sea que matemáticamente es lo mismo. Y no hay, y el año y la semana que viene en el práctico, si ustedes me lo calculan de una forma u otra, a mí no me interesa. De hecho, yo no les voy a pedir, salvo algún ejercicio puntual, no sé si lo voy a hacer, de que ustedes me digan exactamente usé tal regla, usé tal otra. Son todas herramientas, son herramientas que sirven para resolver cosas. Fíjense que yo desde el primer día de clase les dije eso, a mí no me interesa la matemática teórica, me interesa que ustedes me digan, pude resolver este problema y lo pensé de esta forma. Y si es válido, y listo. O sea que es muy válido lo que estás diciendo, está correcto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguimos con la otra? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Sí. Mira, ahora vamos a cambiar la lógica. Y vamos a decir lo siguiente, voy a agregar un datito que va a ser problemático. Vamos a decir, fíjense, que tenemos los empleados que dice arriba, ¿no? 250 trabajan en venta, 100 trabajan en administración y 50 en mantenimiento. Y después dice que 300 son mayores de 40 años y 100 son menores de 40 años. Pero ahora yo voy a agregar lo siguiente, voy a decir que de los 300 que son mayores de 40 años, 100 trabajan en ventas, 180 trabajan en... no, perdón, no me va a alcanzar, perdón, al revés. 180 en ventas, 80 en administración y 40 en mantenimiento. ¿Sí? O sea, de los 300 personas que son mayores de 40 años, 180 trabajan en ventas, 80 en administración y 40 en mantenimiento. Por lo tanto, los escucho. ¿Qué pasa con los otros 100? Alguien que me cuente, ¿cómo distribuyo lo de los menores de 40? Serían 70 en ventas, porque es lo que quedaría. 70 en ventas, por supuesto, para llegar a los 250, correcto. 70 en ventas. 20 en administración 20 en administración, muy bien. y 10 en mantenimiento. Y 10 en mantenimiento, que son los... Y 10 en mantenimiento. Entonces, fíjense una cosa. Yo podría decir que 10 personas trabajan en mantenimiento y son menores de 40 años. ¿O no? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y fíjense la conjunción que usé la conjunción y. O sea, dije, trabaja en mantenimiento y es menor de 40 años. O puedo decir, 180 personas trabajan en ventas y son mayores de 40 años. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a cambiar la lógica y vamos a escribir que la regla general de la adición no requiere que los eventos sean mutuamente excluyentes. Por lo tanto, lo que yo voy a estudiar es qué probabilidad tiene sacar un empleado al azar y que sea de ventas o mayor de 40 años. Que sea de ventas o mayor de 40 años. Fíjense acá, fíjense lo que pasa. Son eventos que no son excluyentes. ¿Por qué no son excluyentes? Alguien que me lo explique. Porque alguien puede trabajar en ventas y tener más de 40 años. Exactamente, alguien puede tener las dos características juntas. O sea, de hecho, hay 180 personas que trabajan en ventas y son mayores de 40 años. 180 personas. O sea, de todos esos empleados que están metidos en el galpón, los 400 que están, hay 180 que cumplen con las dos condiciones. Entonces, ¿cómo hago para calcular la posibilidad de que sea una persona de ventas o una persona de mayor de 40 años? Y entonces ahora la cosa es así. Lo que yo voy a tener que hacer es la probabilidad de que sea de ventas más la probabilidad de que sea mayor de 40 años. Y voy a tener que restar, y esto es muy importante, la probabilidad de que sea de ventas y mayor de 40 años.
¿Por qué es muy importante restar esto? Que ustedes eso en el ejercicio lo hicieron con el as de basto, con el basto y el 6 de basto y demás cuestiones. ¿Por qué tengo que restar eso? Porque si yo, y esto lo relaciono con lo que preguntó Lucía recién, si yo sumo la probabilidad de que sea de ventas y sumo la probabilidad de que sea mayor de 40, estoy sumando 2 veces la misma cosa. Estoy sumando 180 personas que cumplen con las 2 condiciones, la estoy sumando 2 veces. Por eso necesito restarlas. O sea, en realidad un razonamiento podría ser este y estaría perfecto. Agarrar y decir, que trabaje en venta o administración. Bueno, si trabajan en venta son 250, pero le voy a restar los 180 que son mayores de 40 años, entonces voy a tomar solamente los que no son mayores de 40 años. Y voy a tomar los 250 y voy a decir, si 250 trabajan en ventas y 180 son mayores de 40 años, yo lo que voy a tomar para sumar la probabilidad son solamente los otros 70, que son los que me interesan. Esa sería una forma de pensarlo, pero esta regla es mucho más general, y entonces yo puedo decir esto, miren, 250 dividido 400, más 300 dividido 400, que son los mayores de 40 años. Sumar la probabilidad de que sea de ventas, más la probabilidad de que sea mayor de 40 años, menos probabilidad conjunta, lo voy a poner directamente, menos 180 dividido 400. ¿Por qué el 180 dividido 400? Porque el 180 dividido 400, yo lo voy a remarcar acá con colorcito, el 180 dividido 400, ¿dónde está el...? Oh, se me fue el resaltar. Voy a cambiar la letra. Ahí está. Esto que está acá se llama probabilidad conjunta. Oh. Ahora sí. Bueno. ¿Qué le pasa a mi PowerPoint? Ahí voy. Bueno, después lo escribo. Eso que está ahí de rojo se llama probabilidad conjunta. Y básicamente lo que dice es que es la probabilidad que ocurran los 2 eventos al mismo tiempo. Entonces yo tengo que sumar los que son de ventas, sumar los que son mayores de 40 y restarle los que cumplen las 2 condiciones. O sea que en este caso a mí me quedaría 250 más 300 menos 180. Y estamos hablando de 370 dividido 400. Con lo cual tengo un 0,925 y estamos hablando de casi un 93%, un 92%. ¿Por qué nos da un porcentaje tan alto? ¿Por qué nos da tan alto? Porque a mí yo estoy diciendo básicamente, o que sea de ventas, que son la gente que más trabaja, o sea, hay más gente trabajando en ventas, o que sea mayor de 40 años, que son muchos. Entonces, evidentemente, me da un porcentaje muy alto de que sean ambos al mismo tiempo. Eso básicamente es lo que estamos calculando en esta regla general. Los eventos no se excluyen, yo saco el empleado y cumple, con que sea de ventas o con que sea mayor a 40 años, ya me cumple la condición. Por eso estoy englobando más gente en este caso. Y lo que tengo que evitar es sumar 2 veces. Por eso tengo que restar los que cumplen las 2 condiciones al mismo tiempo, porque si no los estaría sumando 2 veces. De hecho, miren una cosa. Si yo acá aplicara la regla especial y sumara solamente 250 más 300, me paso de 1 y me paso del 100%, y sería un error eso, porque la probabilidad no puede valer más del 100%. ¿Sí? Cierro. ¿Alguna duda? No, ¿Están ahí todavía? estamos. Sí, sí. Sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno,
para cerrar, porque ya estamos cerrando y no les quiero quitar más tiempo, vamos a volver al ejemplo de las bolitas para explicar la última regla, que es una regla bastante más, es la más compleja, que es la regla de la multiplicación. Y la regla de la multiplicación tiene que ver con el hecho de estar asociado a la conjunción y. O sea, es cuando quiero que lo que ocurra un evento y que también ocurra otro. Ocurran un evento y también ocurra otro evento. En la regla de la división era que ocurra un evento o ocurra otro. En este caso es y. Quiero que ocurran uno y ocurra el otro. Que se den los dos. Entonces voy a volver al frasco de la bolita, a la idea de las bolitas, al ejemplo, y voy a decir, tengo un frasco con 6 bolitas, 6 rojas, con 13 bolitas, 6 rojas, 5 verdes y 2 amarillas. Y el experimento ahora va a ser este. Saco una bolita y luego saco otra. ¿Qué probabilidad tengo de que ambas sean verdes? O sea, fíjense lo que me estoy preguntando. Me estoy preguntando que yo primero saco una bolita, la dejo a un costado y otra de las dos, la segunda sea verde. Y lo vamos a poner así, sin reposición, que esto es un concepto importante. Quiere decir que la bolita no vuelve al frasco. No vuelve al frasco la bolita, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo yo es sacando una bolita y evidentemente en el frasco me quedan menos bolitas. ¿Estamos de acuerdo? La regla de la multiplicación diría así. Quiero que sea verde y verde. Ese sería el planteo que yo tendría que hacer. Quiero que la primera sea verde y la segunda sea verde. Y la regla de la multiplicación dice así. Miren cómo lo voy a escribir, porque ustedes tenían algo así. Por probabilidad que sea verde, por la probabilidad que sea verde, dado que ya la anterior fue verde. Esta probabilidad que está acá, esta probabilidad que está ahí, se llama, espero que me deje escribir el PowerPoint, ahí está. Probabilidad condicional. Quiere decir que implica que ya pasó algo antes. Y estos eventos son eventos no independientes, no son independientes. Por lo tanto, lo que estoy aplicando es la regla general de la multiplicación. ¿Qué quiere decir que no sean independientes? Quiere decir que la probabilidad de que la segunda bolita sea verde depende de lo que pasó en el primer caso. O sea, la probabilidad de que la segunda bolita sea verde depende de que la probabilidad de que la primera bolita sea verde. O sea, una probabilidad depende de la otra, y eso es lo que quiere decir eventos no independientes o eventos dependientes. Lo voy a poner acá para que lo tengan. La probabilidad de un evento depende de la probabilidad del otro. O sea, están dependiendo la probabilidad de un evento de la probabilidad del otro. O sea, necesito sí o sí que ocurra lo anterior para que ocurra lo siguiente. Esa probabilidad condicional lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad que salga verde cuando yo ya sé que la primera bolita salió verde. Entonces, en este caso, si yo quiero escribir esto, me va a quedar la probabilidad que sea verde y verde es igual. ¿Cuál es la probabilidad que salga la primera bolita verde? ¿Quién me lo dice? 5 sobre 13, ¿o no? 5 sobre 13, correcto. 0,38. Correcto. Es 5 sobre 13. No, lo dejemos en fracción, después lo resolvemos. Ah, listo. Váyanlo calculando. 5 sobre 13 es la probabilidad que salga la primera bolita verde. Pero resulta ser que, ¿qué hago yo con el frasco? Saco esa bolita verde y dejo la bolita a un costado.
¿Me entienden lo Claro. que estoy diciendo? Por lo Sí. tanto, cuando quiero calcular la segunda probabilidad, ¿cuántas bolitas verdes me quedaron? 4, 4. 4. 4. Sobre- ¿Cuántas bolitas en total me quedaron? 12. 12. 4 de 12. 4 de 12. Probabilidad 4 condicional. de 12. 4 sobre 12, claro, porque me tengo una bolita verde menos y una bolita menos en el frasco. O sea, básicamente es eso. Ya no me queda, ya saqué una bolita y entonces la probabilidad evidentemente va a cambiar. Por lo tanto, esto me va a quedar que la probabilidad de que sea verde y la segunda también sea verde es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 5 sobre 13? 0,38. 0,38. Y esto es 0,33. Lo que implica que es 0,38 por 0,33. 0,12. O 0,12. 0,12. Ah, sí. Creo. Con lo cual estamos hablando de un 12% de probabilidades. O sea, no es tan fácil que yo saque una primera bolita que sea verde y que la segunda también sea verde. Por eso la probabilidad es poquita. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, no es fácil sacar dos bolitas verdes seguidas. En cambio, si yo dijera sacar una verde y después sacar una roja, cambiaría un poquito la probabilidad. Pero fíjense que la regla de multiplicación hace que las probabilidades tiendan a ser muy chiquitas porque es difícil que ocurran esta conjunción y que ocurran los dos eventos al mismo tiempo. Por eso se hace más chiquito el valor. Y lo que hay que entender es que cuando yo quiero cuando quiero trabajar con la conjunción y, o sea, cuando quiero que ocurran los dos eventos al mismo tiempo, tengo que multiplicar las probabilidades. No las puedo sumar. Porque si las sumo, estoy diciendo que cualquiera de las dos me viene bien. Y no es cierto. A mí me viene bien que ocurran las dos al mismo tiempo. Por eso le tengo que multiplicar a las probabilidades. Y eso es el cálculo de la regla general. Y para terminar, porque ahora me van a empezar a esperar los nenes de sociales, que los tengo que atender ahora a las 4, voy a agregar... Ah, perdón, ¿alguna duda? Perdón. ¿Se entendió bien por qué es un 4 sobre 12? ¿La segunda? Sí, Sí. sí, se entendió. Bien. Bien, ahora les cambio la bocha. Miren. Micrófono. ¿Hay alguien que me está preguntando? No escuchaba bien ahí. Bien, cierro. Última diapositiva y los libero. Dice, regla de la multiplicación, ¿qué probabilidad tengo de que ambas sean verdes? Y ahora le voy a cambiar solo una palabrita. Y ahora voy a decir con reposición. Con reposición quiere decir que saqué la bolita verde y la volví a meter en el frasco y volví a mezclar. ¿Sí? O sea, ahora la bolita verde vuelve al frasco. Por lo tanto, ahora los eventos son independientes. Y los eventos independientes va a querer decir que la probabilidad de un evento no depende de la probabilidad del otro. No hay dependencia. ¿Por qué no hay dependencia? ¿Por qué no me afecta en este caso si yo vuelvo a meter la bolita verde? Y porque si yo vuelvo a meter la bolita verde, el frasco queda en la condición inicial en la que estaba. O sea que no hay nada que a mí me afecte la probabilidad del segundo valor. Y por lo tanto, no son eventos dependientes, sino son independientes. Y esta regla es facilísima, porque esta regla es básicamente que la probabilidad cuando son independientes es probabilidad de que sea verde por la probabilidad de que sea verde, y me queda 5 sobre 13 por 5 sobre 13. ¿Por qué? Y porque cada vez que yo tengo el frasco lleno, vuelvo a tener la misma probabilidad. O sea que esto sería 0,38 por 0,38, y ese valor me quedaría, como para tenerlo listo, 0,14. 0,14. O sea, aumenta un poquito la probabilidad porque hice una reposición, o sea, hay un 14% de probabilidad. Acá lo que hay que entender claramente es que cuando yo saco la segunda bolita, están todas las bolitas de nuevo en el frasco, y entonces la probabilidad no cambia. Y entonces no me va a afectar en nada la probabilidad. En cambio, si yo saco la bolita y la dejo a un costado, la probabilidad cuando saque de nuevo otra bolita cambia. Y entonces eso hace que sean dependientes. Es muy importante que no sepan de memoria las reglas, pero sí que puedan entender claramente
que las dos formas de calcular probabilidades, en realidad son tres. Es el no, que es la regla del complemento, el o, la conjunción o, que es la regla de la suma, y la conjunción y, que es la regla de la multiplicación. Y después ver si son dependientes, excluyentes, no excluyentes y demás cuestiones. Bueno, yo con esto no los canso más, si no se me van a dormir ahí la siesta. Quiero terminar con esta parte, era muy cortito lo que yo quería plantear, pero sí cerrar este tema para que ustedes tuvieran una idea cerrada para que puedan hacer el práctico. ¿Alguna duda general? No. No, No. A ver, ponemos las caripelas. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Mira, no dejo de compartir. Sí, clava la pantalla ahí. Chicas, chicos. ¿Nadie? Yo tengo una duda. No. ¿Cuándo van a subir Sí. los grupos? O sea, ¿cómo van a estar formados los grupos? ¿Cuándo los van a subir? ¿Los grupos? Sí, ¿Cami? sí. O sea, ¿cuándo van a estar en el portal? El lunes cuando ponga el práctico, ahí van a estar los grupos. ¿En el nuevo portal o en este? Todavía estoy esperando que me confirmen qué va a pasar con el portal. Aparentemente el lunes ya arranca el otro. Por eso yo estaba esperando para subir todo el portal nuevo. En principio, si aparece el portal nuevo, va a ser en el portal nuevo. Y los grupos van a ser probabilísticos absolutamente. O sea, los voy a sortear. No voy a hacer ningún otro tipo de inferencia. Solamente por sorteo y licitación. Así que va a ser una cuestión probabilística con quién les toca. Absolutamente probabilística. Y capaz que les hago calcular la probabilidad que les tocara a los compañeros que les tocaron. Así que va a ser parte del práctico eso. ¿Alguna cosita más? ¿Están recalladas hoy? ¿O no entendieron nada? ¿O entendieron todo? ¿O están muy dormidos? ¿Dormidas? Bueno, prendan las cámaras, así nos saludamos. Yo no sé por qué no me dejo. Ah, acá está. Ahí está. Sí, están dormidos. Mira cómo se están estresando, así como. Chao, gente. Chao, nos vemos. Nos veremos en Profe, nos vemos. Nos vemos. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Igualmente.